Fuera de aquí, no eres bienvenida. Es una pena, porque soy la nueva propietaria. Aquella tarde, el sonido de una tarjeta de crédito siendo cortada en pedazos resonó más fuerte que cualquier grito en el elegante vestíbulo. Un gerente, cegado por la soberbia, pensó que estaba poniendo en su lugar a una simple empleada doméstica que osaba pedir una habitación de lujo, sin saber que estaba cometiendo el error más grande de su vida. La mujer frente a él, con su uniforme desgastado y la mirada baja, sostenía en sus manos el destino de todos los presentes, pero nadie, absolutamente nadie en ese momento, podía imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse por culpa de un prejuicio imperdonable. Antes de continuar con esta historia que te hervirá la sangre y luego te llenará de orgullo, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando hoy? Me encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias. El sol de la tarde caía plomizo sobre la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México, haciendo brillar la fachada de cristal de uno de los hoteles más imponentes y costosos del país. Adentro, el ambiente estaba perfectamente climatizado y el aire olía a una mezcla de maderas finas y flores frescas, un aroma diseñado para que los huéspedes se sintieran en el paraíso desde el primer paso. Todo allí gritaba exclusividad, desde los candelabros de cristal importado que colgaban del techo hasta el suave murmullo de las conversaciones en inglés y francés que llenaban el salón. Entre las inmensas puertas giratorias apareció Elena Castillo. Su presencia contrastaba violentamente con el entorno de opulencia. No llevaba joyas ni bolsos de marca, ni esos tacones que resuenan con autoridad sobre el mármol. Elena vestía un uniforme de limpieza color azul cielo, sencillo y visiblemente desgastado por el uso constante, con el cabello recogido en un chongo práctico que dejaba ver su rostro limpio, sin una gota de maquillaje. Sus manos, aunque cuidadas, mostraban las marcas inconfundibles del esfuerzo honesto, esas callosidades que solo conocen quienes se han ganado el pan con el sudor de su frente durante años. Elena avanzó hacia la recepción con una calma que desconcertaba a quienes la miraban de reojo. Sus ojos, oscuros y profundos como la tierra de Jalisco, observaban cada detalle del vestíbulo no con admiración, sino con una especie de escrutinio silencioso. A pesar de su vestimenta humilde, caminaba con la espalda recta, cargando con esa dignidad inquebrantable que no se compra en ninguna tienda, esa que se hereda de los abuelos que enseñaron que el valor de una persona no está en lo que viste, sino en lo que es. Sin embargo, para los ojos equivocados, ella era simplemente una mancha en un paisaje perfecto. Detrás del inmaculado mostrador principal se encontraba Richard Sterling, el gerente nocturno. Era un hombre alto, extranjero, con un traje hecho a la medida que costaba más de lo que una familia promedio gana en un año. Su postura era rígida, y su rostro mantenía una expresión de permanente desagrado, como si el aire de la ciudad no fuera lo suficientemente puro para sus pulmones. Richard se sentía el dueño absoluto del lugar, mirando su reloj con impaciencia y dando órdenes cortas al personal con un acento que delataba su origen lejano y su falta de interés por conectar con la cultura local. Junto a él estaba Carla, la gerente asistente, una mujer mexicana que, lamentablemente, había olvidado sus raíces en su afán por complacer a su jefe. Carla reía nerviosamente ante cualquier comentario de Richard, asintiendo con la cabeza como si cada palabra de él fuera una ley divina. Ella miraba a los demás empleados con desdén, adoptando la misma actitud arrogante del extranjero, creyendo que su puesto y su cercanía al poder la hacían superior a la gente de su propio pueblo. La dinámica entre ambos era clara. Richard mandaba con desprecio y Carla ejecutaba con sumisión y crueldad. Elena llegó finalmente frente al imponente mostrador de mármol negro. Richard, que estaba revisando unos documentos sin importancia, ni siquiera se molestó en levantar la vista. Para él, alguien vestido como Elena era invisible, parte del mobiliario, o, peor aún, un estorbo que no merecía ni un segundo de su valioso tiempo. Elena esperó pacientemente unos segundos, aclaró su garganta con suavidad y con una voz tranquila pero firme, dijo: «Buenas tardes, señor. Vengo a hacer el check-in. Tengo una reservación para la suite presidencial a nombre de Castillo.
Fue entonces cuando Richard levantó la vista lentamente, no para atenderla, sino para examinarla con una mueca de asco que no intentó disimular. Sus ojos azules recorrieron a Elena de pies a cabeza, deteniéndose en los zapatos gastados y el uniforme azul. Soltó una risa seca, burlona, que resonó en el silencio del lobby, y sin consultar la computadora ni por un instante, le respondió con un tono cargado de veneno. «Disculpa, ¿te perdiste mi vida? La entrada de servicio está por el callejón de atrás, junto a los contenedores de basura. Aquí no damos caridad ni aceptamos solicitudes de empleo a esta hora». La respuesta del gerente cayó como una bofetada fría, pero Elena no retrocedió ni un milímetro. En ese momento, lo que estaba en juego ya no era solo una noche de descanso en una suite de lujo, era su dignidad, su honor y la memoria del esfuerzo de su padre, quien había construido ese imperio desde abajo. Si ella se daba la vuelta y se marchaba con la cabeza baja, estaría aceptando que la ropa define a la persona, validando la injusticia que Richard escupía con tanta naturalidad. Elena respiró hondo, conteniendo la rabia que empezaba a subirle por el pecho, y clavó su mirada en los ojos arrogantes del extranjero. Con una educación que él claramente desconocía, respondió: «Señor, le repito que no estoy pidiendo limosna. Tengo una reservación confirmada y exijo que revise su sistema. Es mi derecho como cliente y es su obligación como gerente». Su voz no tembló. Resonó con una autoridad tranquila que hizo que algunos huéspedes cercanos voltearan a mirar, creando un círculo de curiosidad incómoda alrededor de la recepción. Richard, al verse desafiado por alguien a quien consideraba inferior, sintió que su ego se inflaba de furia. Golpeó el mostrador con la palma de la mano, haciendo saltar un bolígrafo de plata. «¿Derechos? ¿Tú?», gritó, perdiendo la compostura de su traje impecable. «Mira, no sé quién te crees que eres, pero este es un hotel de clase mundial, no un albergue para gente como tú. Si no te largas en este preciso instante, haré que te saquen a la fuerza, y créeme, no será amable». Fue entonces cuando Carla, la asistente, decidió intervenir para echar más leña al fuego, buscando la aprobación de su jefe. Con una sonrisa burlona y cruzando los brazos, se inclinó hacia Elena y soltó con veneno: «Ay, señora, ya no haga el ridículo. Seguramente se encontró una tarjeta tirada o viene a gastarse los ahorros de toda una vida para sentirse importante por un ratito. Mejor váyase a una fonda, ahí sí le alcanza para el menú del día. No nos haga perder el tiempo con sus fantasías. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías ido para evitar el escándalo o te habrías quedado a pelear por tu lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si tienes la sangre tan caliente como yo ante estas injusticias». La humillación pública estaba servida. Las risas disimuladas de algunos huéspedes y la mirada de lástima de otros pesaban en el ambiente, pero Elena sabía que tenía una carta bajo la manga, literalmente. Con movimientos lentos y deliberados, metió la mano en el bolsillo de su delantal. No sacó un arma ni un fajo de billetes arrugados. Sacó una tarjeta de crédito negra, pesada, de titanio, una de esas que solo poseen las personas más poderosas del planeta. La colocó suavemente sobre el mármol frío, deslizándola hacia Richard. El brillo metálico de la tarjeta contrastaba absurdamente con la manga desgastada de su uniforme. «Aquí está mi garantía», dijo Elena, retándolo con la mirada. «Cobre la noche, el depósito y lo que quiera, pero deme mi llave». Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Richard miró la tarjeta y por un instante la duda cruzó su rostro, pero su prejuicio fue más rápido que su razón. En lugar de pasar la tarjeta por la terminal, Richard la tomó entre sus dedos con asco, como si estuviera contaminada. «¿De dónde sacaste esto?», espetó, su voz bajando a un tono amenazante. «Una mujer de limpieza no tiene una American Express Centurion. Esto es robado. Claramente se la robaste a algún huésped descuidado». La acusación flotó en el aire, grave y criminal. Elena abrió la boca para defenderse, pero Richard no le dio oportunidad. Con una rapidez impulsada por la malicia, Richard abrió un cajón, sacó unas tijeras grandes de oficina y mirando fijamente a Elena con una sonrisa triunfal, cortó la tarjeta de titanio. El sonido del metal crujiendo y rompiéndose fue seco y doloroso. «Listo», dijo él,
tirando los pedazos rotos a la cara de Elena. Problema resuelto. Ahora ya no tienes con qué pagar, ni con qué seguir estafando. Carla soltó una carcajada nerviosa y aplaudió la acción de su jefe. Muy bien hecho, señor Richard. Así se trata a los delincuentes. Inmediatamente la asistente tomó el radio de su cinturón y llamó a seguridad. Código rojo en recepción. Tenemos a una intrusa agresiva intentando cometer fraude. Necesitamos que la saquen inmediatamente y si es necesario, llamen a la policía. Elena miró los trozos de su tarjeta en el suelo. Lejos de llorar o derrumbarse, una extraña calma se apoderó de ella. Se agachó lentamente, recogió los pedazos y los guardó en su bolsillo. Cuando se levantó, su expresión había cambiado. Ya no había súplica, solo una sentencia silenciosa. Mientras los guardias de seguridad, dos hombres corpulentos con uniformes oscuros, comenzaban a correr desde el fondo del pasillo hacia ella. El destino de Richard y Carla estaba a punto de sellarse, aunque ellos seguían sonriendo con arrogancia. Mas nadie, absolutamente nadie en ese lobby, podía imaginar que detrás de ese uniforme humilde y esa mirada cansada se escondía una verdad que estaba a punto de hacer temblar los cimientos de todo el hotel. Lo que estaba por suceder en los próximos segundos dejaría a todos con la boca abierta. Los guardias de seguridad llegaron resoplando, con las macanas en la mano y esa actitud intimidante de quien disfruta ejercer la poca autoridad que tiene. Uno de ellos, un hombre robusto con bigote espeso, agarró a Elena bruscamente por el brazo, tirando de la tela de su uniforme. «Órale, señora, ya escuchó al jefe. Vámonos por las buenas o la sacamos arrastrando», gritó, mientras Richard y Carla observaban la escena con una satisfacción enfermiza, cruzados de brazos como emperadores romanos, viendo a los leones devorar a su presa. Pero justo en ese instante, cuando parecía que la injusticia había ganado, el destino intervino con un sonido estridente. El teléfono rojo en el escritorio de Richard, una línea exclusiva que solo sonaba en emergencias corporativas extremas, comenzó a timbrar con una violencia que hizo saltar a todos. Al mismo tiempo, la tableta que Carla sostenía en sus manos emitió un pitido agudo y la pantalla se iluminó en un rojo intenso, mostrando una alerta de seguridad de nivel máximo. El vestíbulo quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el insistente timbrar del teléfono. Elena, con un movimiento rápido y preciso que tomó por sorpresa al guardia, se soltó de su agarre. Se alisó el uniforme con dignidad, levantó la barbilla y mirando a Richard directamente a los ojos, dijo con una voz que ya no tenía nada de súplica y todo de mando. «Contesta el teléfono, Richard. Es para ti. Y te sugiero que lo hagas con mucho respeto, porque es el consejo de administración». Richard parpadeó confundido. El miedo empezó a trepar por su espalda como una araña fría. «¿Cómo sabes tú?», balbuceó, perdiendo el color en su rostro. Con manos temblorosas levantó el auricular. No tuvo tiempo de decir «bueno». Una voz potente al otro lado de la línea empezó a hablarle a gritos, tan fuerte que incluso Carla pudo escuchar los regaños distorsionados. Mientras Richard escuchaba, sus ojos se abrían desmesuradamente y su arrogancia se derretía como hielo al sol. Mientras el gerente palidecía, Elena metió la mano en su otro bolsillo y sacó un documento doblado y una credencial dorada que brillaba bajo la luz de los candelabros. Con paso firme, rodeó el mostrador, invadiendo el espacio sagrado de la gerencia. Carla intentó bloquearle el paso. «Oiga, no puede pasar ahí», chilló, pero Elena simplemente le puso la credencial frente a la cara. Carla leyó el nombre y el cargo y se quedó petrificada, como si hubiera visto un fantasma. «Lo que viene te va a sorprender, y te aseguro que disfrutarás cada segundo de esta lección. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias impactantes». Elena llegó hasta la computadora principal, empujó suavemente a un Richard paralizado hacia un lado y tecleó una contraseña maestra con una velocidad impresionante. La pantalla gigante detrás de la recepción, que usualmente mostraba promociones turísticas, cambió de golpe. Apareció una foto de alta resolución de Elena, vestida con un traje sastre impecable, y debajo, en letras gigantes y doradas que todos en el lobby pudieron leer: Elena Castillo, CEO y propietaria mayoritaria, Grupo Hotelero Castillo. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Los huéspedes se taparon la boca,
Los guardias de seguridad soltaron a Elena y dieron 2 pasos atrás, bajando la cabeza avergonzados. Richard dejó caer el teléfono, que quedó colgando del cable, balanceándose como un péndulo macabro. Miró la pantalla, miró a la mujer con ropa de limpieza frente a él y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No había humillado a una empleada doméstica, había humillado a la dueña de todo el edificio, a la mujer que firmaba sus cheques. «¿Decías que mi tarjeta era robada, Richard?», preguntó Elena, su voz resonando clara y letal en el silencio del lobby. «¿Decías que la entrada de servicio era mi lugar?». Se acercó a él, invadiendo su espacio personal, obligándolo a retroceder hasta chocar con el archivero. «Este hotel lo construyó mi padre con las mismas manos trabajadoras que tú desprecias, y hoy me vestí así para ver si mis empleados tenían el valor de servir con el corazón, o si solo servían al dinero. Y tú acabas de reprobar el examen de la manera más espectacular posible». Carla, temblando como una hoja, intentó hablar tartamudeando una excusa patética. «Señora Castillo, nosotros no sabíamos. Es que el protocolo…». Pero Elena levantó una mano, cortando sus palabras en seco. La mirada que le lanzó a su compatriota fue de pura decepción, una mezcla de tristeza y firmeza. La revelación estaba completa. La verdad había salido a la luz, y ahora solo faltaba el golpe final, el acto de justicia que todos estaban esperando con el corazón en la mano. Elena no perdió ni un segundo disfrutando del miedo en los ojos de sus empleados. Había trabajo que hacer, y la justicia no podía esperar. Con una frialdad profesional que helaba la sangre, sus dedos volaron sobre el teclado de la terminal. En la pantalla, 2 ventanas emergentes aparecieron con un sonido seco, mostrando en letras rojas las palabras «acceso revocado» y «credenciales desactivadas», junto a las fotos de perfil de Richard y Carla. El sistema central del hotel, el corazón digital del edificio, acababa de expulsarlos como si fueran un virus, dejándolos administrativamente desnudos frente a todos. Ella se giró lentamente hacia Richard, quien parecía haber encogido 10 centímetros dentro de su costoso traje. «Escúchame bien, porque no lo voy a repetir», dijo Elena con un tono bajo, pero tan cargado de autoridad que retumbó en las paredes de mármol. «Tienes exactamente 9 minutos. 9 minutos para ir a tu oficina, recoger tus efectos personales y salir por esa misma puerta giratoria por la que entraste creyéndote un rey. Y ni se te ocurra tocar un solo documento de la empresa, porque seguridad te estará vigilando hasta que pises la calle». Richard intentó balbucear una protesta, su rostro pasando del blanco pálido a un rojo furioso por la humillación. Pero soy el gerente general. Tengo un contrato. Esto es ilegal», tartamudeó buscando desesperadamente el apoyo de alguien, pero solo encontró miradas de desprecio entre los huéspedes y el resto del personal. «Gerente», lo interrumpió Elena con una sonrisa gélida. «Ya no. Ahora eres un visitante no grato, y te sugiero que te apures porque cada segundo que pasas aquí estás invadiendo propiedad privada». Luego, Elena posó sus ojos oscuros sobre Carla. La asistente estaba llorando en silencio, temblando, sabiendo que su complicidad le había costado todo. «¿Y tú, Carla?», dijo Elena suavizando un poco la voz pero manteniendo la firmeza del acero. «Lo que más me duele no es tu incompetencia, sino tu falta de identidad. Te aliaste con quien despreciaba a tu propia gente para sentirte superior. Olvidaste de dónde vienes y quien olvida sus raíces no tiene futuro en mi empresa. Deja tu gafete en el mostrador. Estás despedida». Carla soltó un sollozo ahogado y con manos temblorosas se desprendió de la placa dorada que tanto orgullo le daba, dejándola caer sobre el mármol con un tintineo triste. Fue el sonido de una carrera terminada por la vanidad. Elena entonces hizo una seña a los guardias de seguridad, los mismos que minutos antes estaban listos para echarla a ella. «Caballeros», ordenó, «escolten al señor Sterling y a la señorita fuera de mis instalaciones, y asegúrense de que usen la salida de servicio. No queremos que su arrogancia moleste a nuestros distinguidos huéspedes en la puerta principal». La ironía fue el golpe final, la estocada maestra. Los guardias, comprendiendo rápidamente la nueva jerarquía y quizás disfrutando un poco del karma instantáneo, agarraron a Richard por los brazos con una firmeza que no dejaba lugar a dudas.
«Ándele, güerito, a caminar», le dijo el guardia del bigote, empujándolo hacia el pasillo trasero. Richard intentó resistirse, gritando que llamaría a sus abogados, que esto era un ultraje, pero sus gritos se fueron apagando mientras era arrastrado lejos del lujo que creía merecer, rumbo a los contenedores de basura, tal como él había sugerido para Elena. El vestíbulo estalló en aplausos. No fueron aplausos de cortesía, sino una ovación espontánea, cargada de emoción y catarsis. Los botones, las camareras que observaban desde las esquinas, e incluso los huéspedes de traje y corbata, aplaudían a la mujer con uniforme de limpieza que acababa de dar una clase magistral de dignidad. Elena respiró hondo, sintiendo cómo el peso de la humillación se disipaba, reemplazado por la satisfacción del deber cumplido. Se arregló un mechón de cabello suelto, alisó su delantal azul una vez más y se preparó para dirigirse a su gente, no como la dueña lejana, sino como la líder que acababa de demostrar que el respeto no se negocia. Cuando las puertas de servicio se cerraron tras los exgerentes, una calma renovada inundó el vestíbulo, pero esta vez no era un silencio tenso, sino uno lleno de respeto y admiración. Los empleados, que habían observado la escena conteniendo el aliento, comenzaron a acercarse tímidamente a Elena. Doña Martita, una camarera de edad avanzada con el pelo blanco como la nieve, fue la primera en dar un paso al frente, con los ojos húmedos de emoción, reconociendo en la jefa no a una superior lejana, sino a una igual que entendía el valor del trabajo duro. Elena le sonrió con una calidez genuina, esa que nace del corazón y no de un manual de etiqueta corporativa. «No tengan miedo», les dijo con voz suave, abriendo los brazos para recibir a su equipo. «Lo que acaba de pasar no fue un acto de crueldad, fue un acto de limpieza necesaria. En esta empresa y en esta vida, nadie es más que nadie. El que limpia los pisos merece el mismo respeto que el que firma los cheques, porque sin ustedes, este hotel no sería más que un edificio vacío y frío». Se acercó al mostrador y tomó el teléfono, marcando a la central de recursos humanos para ordenar un aumento inmediato para todo el personal de base y una reestructuración completa de la gerencia. «Quiero gente buena, gente que sepa dar los buenos días mirando a los ojos, gente que entienda que la verdadera hospitalidad mexicana es tratar al extraño como si fuera un hermano que regresa a casa», instruyó con firmeza. Los empleados se miraron entre sí, incrédulos y agradecidos, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo su esfuerzo era verdaderamente valorado. Luego, Elena hizo algo que terminó de conquistar el corazón de todos los presentes. Rechazó la ayuda del Botones, que corrió para llevar su pequeña maleta. «Déjalo, hijo», le dijo con cariño. «Tengo 2 manos y todavía tengo fuerza para cargar mis propias cosas». Con su uniforme de limpieza todavía puesto, caminó hacia el elevador dorado que llevaba a la suite presidencial. La imagen era poderosa. La mujer más poderosa del edificio, vestida como la más humilde, demostrando que la elegancia no está en la ropa que se lleva, sino en la clase con la que se trata a los demás. Aquella tarde, en ese lujoso hotel de Polanco, no solo cambió la administración, cambió el alma del lugar. Los huéspedes que presenciaron todo se llevaron una anécdota para contar, pero los trabajadores se llevaron una lección de vida que guardarían para siempre en sus corazones. Aprendieron que la justicia a veces tarda, pero siempre llega, y que la soberbia es un árbol que, por más alto que crezca, tiene raíces podridas que eventualmente lo hacen caer. Ese día, todos comprendieron que la verdadera riqueza no se mide por el saldo en una cuenta bancaria, ni por la marca del traje que usas, ni por el color de tu tarjeta de crédito. La verdadera riqueza es la humildad, la integridad y la capacidad de mirar al prójimo con dignidad, sin importar si lleva seda o algodón, si llega en limusina o a pie. Porque al final del día, cuando nos quitamos los uniformes y los disfraces sociales, todos somos simplemente seres humanos buscando un poco de respeto. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia en el alma? ¿Crees que hoy en día hace falta más gente como Elena y menos como Richard? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión profunda. Y si esta historia te conmovió y te hizo pensar, compártela ahora mismo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y justicia. Nos vemos
en la próxima historia.